Bueno, buenas tardes. Creo que este webinar es bastante importante porque cada vez son más los estudios clínicos que hay en marcha en oncología y, bueno, en general en veterinaria, pero en oncología, como sabéis, probablemente seamos la disciplina con más estudios clínicos. Entonces, es importante a muchos niveles y trataremos de ir desgranándolo un poquito a medida que pasa un poco el webinar. Entonces siempre me gusta empezar con esta foto, ¿no? Del veterinario, cómo nos ven nuestros amigos, cómo ven mis padres, mis pacientes, ¿no? Es un poco la broma típica y seguro que lo habéis visto en redes sociales muy frecuentemente. Y muchas veces hay alguna faceta en la cual o no nos vemos o yo personalmente no me había visto hasta que realmente empecé el proceso de internado y residencias y es la parte de ser veterinario y ser, digamos, investigador, ¿no? Es algo que muchas veces en la clínica diaria pues, nos centramos en los pacientes y en el día a día, pero realmente tenemos la capacidad por nuestra formación, por la carrera que hemos hecho y por profundizar muchas veces en muchas materias a la hora de investigar realmente y llevar a cabo estudios para promover pues, el avance de la ciencia. Yo siempre comento que lo más, realmente los que más avanzan la ciencia en veterinaria y en medicina, muchas veces son los internos y los residentes, pues te planteas una pregunta a nivel clínico, está claro que todo el mundo no va a poder tener los medios para contestar esas preguntas, ¿no? Que nos hacemos en el día a día, pero como veréis ahora hay algunos estudios que no hace falta tener unos medios tremendos para contestar preguntas simples y no hace falta estar en una universidad o a según qué niveles para intentar contestar esas preguntas. Lógicamente en esos sitios pues es más fácil. Pero ahora veréis que hay diseños de estudios muy sencillos que se pueden hacer en el día a día sin muchos medios. La idea de muchos de estos estudios clínicos y al final del webinar os pondré algunos ejemplos de cómo se trabaja en algunas universidades, es realmente que los estudios clínicos que hay hoy en día en veterinaria, la oncología comparada que hablaremos largo y tendido, realmente lo que se solía decir allí, from the lab to the Labrador, y es hacer estudios clínicos realmente útiles, o sea, no como en medicina humana a veces o cuántas tesis hemos visto de tumores mamarios que se dedican a ver pues, la base molecular y habrá cientos y cientos, por no decir miles de tesis de tumores mamarios que nunca han llegado a nada clínico, ¿no? Entonces sí que es importante que lo que más se debería promover son estudios que realmente vayan de investigar algo en concreto, una diana terapéutica, un nuevo tratamiento a nuestros pacientes, que es al final lo que queremos, o sea, que se beneficien de estos estudios que estamos realizando y os pondré varios ejemplos. Y me gusta un poco combinar estos tres temas porque al final están muy unidos. Lo primero es qué tipo de medicina practicamos y eso todos lo sabéis, ¿no? Practicamos una medicina basada en la evidencia, que a veces la definición de eso es difícil o parece muy obvia, pero luego en la práctica no es tan fácil. Esos estudios, esa medicina basada en la evidencia, lógicamente la tenemos que vehicular a través de estudios clínicos y es de donde sacamos esa evidencia también. O sea, si yo quiero saber cómo se trata de la mejor manera posible un linfoma, pues debería ir no a la experiencia del compañero, sino a lo mejor a ver qué estudio ha demostrado que realmente es más eficaz ese tratamiento del linfoma. Y a la vez nos permite también esos estudios clínicos van a estar publicados en artículos científicos, con lo cual esa medicina basada en la evidencia tenemos que entender esos estudios, cómo se realizan y al final un poco de qué nos vale, ¿no? Todos estos estudios clínicos o en qué momento se pueden utilizar es muy variado y muy necesario el saber un poco estos artículos científicos de estudios clínicos, interpretarlos, porque si vamos a tratar a ese paciente de linfoma, por ejemplo, aunque
creo que está muy claro en el caso del linfoma, o nos llega un perro con un tumor pulmonar, pues de dónde sacamos la información acerca de cómo tratarlo de la mejor manera posible. Pues como decíamos, de esos artículos científicos, y para eso hay que saber interpretarlos. Entonces nos va a valer para cuando vamos a una conferencia ver un póster, realmente ver si la metodología es la correcta. Con Pachi vais a hablar mucho de eso, de realmente cómo leer la bibliografía y cómo buscarla. A la hora de dar una charla también, lógicamente, pues nos tenemos que basar en esos artículos, y en artículos que creamos que realmente aportan esa evidencia científica de mayor calidad. A la hora de leer un artículo, de hacer un journal club, pues saber si realmente pues, son buenos artículos, como decíamos. Y muchas veces en el día a día nos pasa, ¿no? O sea, cuántas veces nos viene un representante comercial de cualquiera de las compañías y nos dice, bueno, es que este producto es genial para, por ejemplo, yo qué sé, detectar cáncer, o ahora está muy de moda en según qué países, o este test de la pancreatitis es tremendamente bueno, es muy sensible, muy específico, pero bueno, realmente eso, ¿de dónde lo has sacado? ¿Qué estudio me puedes proporcionar? Y ya sabemos que muchas veces flaquean en cuanto a los estudios que se han hecho, o sin ir más lejos, las vacunas de melanoma canino, la vacuna de linfoma de Medial Beringer. Hay muchos ejemplos que todavía no están sustentados en estudios clínicos como toca, y es conveniente que eso se sepa antes de practicar esa medicina basada en la evidencia, ¿no? Si no está esa evidencia, pues es un problema. Y básicamente es eso, ¿no? Es practicar la medicina basada o sea, en el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia que existe para toma de decisiones, ¿no? De nuestros pacientes. Entonces, cuando te entra un paciente por la puerta, pues tratar de ver en la literatura existente cuál es el mejor tratamiento. Lógicamente, no podemos estar buscando un artículo para todas las cosas que hacemos. Oye, ¿por qué ponemos la vía así? ¿O por qué ponemos el carboplatino a esta dosis? Pues no hace falta cuestionarse absolutamente todo, pero sí que es verdad que buscar la más reciente, ¿no? Que es lo que le va a favorecer a nuestro paciente por si ha salido algún tratamiento nuevo, o cuál es el mejor tratamiento que le vayamos a dar. Entonces, esa evidencia científica va a tener diferentes niveles, y esto lo habéis visto seguro antes, y es un poco arriba del todo tenéis metaanálisis, metaanálisis y revisiones sistemáticas. En veterinaria no hay muchos de esos metaanálisis, yo os diría que nada. Revisión sistemática, sobre todo porque esos dos tipos de publicaciones son básicamente revisiones de múltiples estudios clínicos que se hayan realizado de la misma manera. Entonces, como no tenemos estudios clínicos realizados de la misma manera, es muy difícil que veterinarios hagan un metaanálisis o una revisión sistemática. Pero los siguientes escalones, que son a donde tenemos que intentar llegar, es el doble ciego randomizado o el randomizado controlado. Son tal vez algo que es relativamente asequible cuando se va a crear un fármaco, cuando se va a comercializar un fármaco, y es a donde el mínimo que tenemos que a lo mejor pedir para realmente saber si un fármaco es mejor que otro, si es bueno, etcétera. Luego ahí veis que va bajando estudios de corte, estudio de control de casos, pues lo típico, ¿no? De repente tenemos 4 o 5 casos, los juntamos, bueno, eso qué información nos da, pues muy limitada, ¿no? De casos clínicos sueltos, pues ni os cuento. Investigación en animales, o sea, porque algo funciona en ratones, fijaros el nivel que tenéis por encima de evidencia científica, o sea, este está abajo, pero bueno, si probáis un fármaco nuevo en un modelo de ratones con melanoma, pues será mejor eso que simplemente el último escalón que veis ahí de ideas y opiniones, ¿no? Que, bueno, esto... por qué lo haces así, ¿no? En algunas conversaciones que he tenido con algún compañero, no, yo doy Masivet porque es mejor que el Paladia, o viceversa, que el Paladia que es mejor que Masivet. Bueno, pero ¿alguien ha hecho algún estudio para ver si realmente uno es mejor que otro? ¿Se ha hecho un doble ciego randomizado con ambos fármacos? No, pues entonces es tu opinión, simplemente que crees que es mejor basado en eso, en tu opinión. Y ahí se incluye, o sea, a ese nivel se incluye la opinión del especialista, da igual que seas muy especialista y que seas un diplomado, que por supuesto esa opinión a lo mejor cuenta un poquito más que la de otra persona que no se dedica única y exclusivamente a una disciplina, pero no deja de ser lo más bajo del escalón. Y yo continuamente me equivoco, y así muchos compañeros. O sea que tenemos que pasar de mi opinión experta a estudio clínico randomizado, ¿no? Es un poco, es como
como un poco de WhatsApp, pero es la verdad, ¿no? ¿Cuánto habéis escuchado esto? ¿Por qué lo haces? No, a mí es que me va muy bien así, o es que los linfomas yo los trato así, me van muy bien, o mis linfomas de células T funcionan genial con este protocolo. Bueno, eso es tu opinión, pero realmente eso se ha demostrado, ¿vale? Y sobre todo saber, los estudios clínicos, una de las cosas que nos proporciona, saber, y siempre saco esta cita, ¿no? El mejor médico veterinario es aquel que sabe de la inutilidad o de la ineficiencia de la mayoría de las medicinas o de las medicinas que utiliza. Un ejemplo práctico es, ahora sabemos que Paladia no funciona para hemangiosarcoma y para osteosarcoma, administrándolo después del tratamiento de quimioterapia adyuvante. Entonces, es importantísimo que alguien se decidiese hacer esos estudios doble ciego o por lo menos esos estudios randomizados prospectivos para decirnos que no funciona, porque si no, estaríamos ahora mismo siguiendo recomendando el Paladia o para hemangiosarcoma y osteosarcoma, sin duda, y hemos hecho gastar millones y millones de dólares o de euros a los dueños porque nadie había hecho ese estudio. Está claro que no se pueden hacer estudios de todo y no es culpa nuestra en muchas ocasiones, pero es el grado de evidencia científica que nos ha proporcionado eso, pues hace lo suficiente como para decir, bueno, no se debe recomendar Paladia a pesar de que pareciese o tuviese toda la base científica en que fuese a funcionar en hemangiosarcomas y osteosarcomas. Entonces, ¿y por qué los estudios clínicos? Yo esta foto hace 7 años, 8 años y la dejo ahí porque realmente parecía que nunca iba a cambiar, pero ha cambiado los estudios clínicos en España. Yo desde que llegué, la verdad es que he notado un cambio bastante importante por los dueños y veterinarios. La gente busca en Internet, no tal vez al nivel que ocurre en Estados Unidos o en países anglosajones, pero ya son conscientes de que si su si su perro tiene un hemangiosarcoma, pues busca hemangiosarcoma en Internet, buscas qué tipo de tratamientos hay, si es un dueño motivado, pues puede llegar a algún estudio clínico que haya disponible. Aquí no aparecen en los medios como ocurre en medicina humana o en veterinaria incluso en Estados Unidos, pero bueno, es algo que a lo mejor en el futuro, pero en redes sociales sí que se pueden encontrar. Sobre todo, los dueños también están motivados en los casos, o los puedes motivar en aquellos casos donde no haya un tratamiento estándar para esa enfermedad. Quiere decir, o que el tratamiento estándar sea muy malo. Ejemplos, carcinomas de células escamosas en gatos, sabemos que van fatal. Entonces, pues, oye, es un candidato muy bueno para probar algo que a lo mejor potencialmente vaya a ir mejor que darle 3 o 4 meses de supervivencia. O un hemangiosarcoma, que sabemos que después de la doxorubicina y de ampliar la supervivencia con la doxorubicina, no tenemos ninguna otra opción válida que aumente esa supervivencia, si no ha sido así en los últimos 20 o 30 años. Entonces, lógicamente, pues esos pacientes van a ser mejores candidatos para probar algo nuevo. Luego, el incentivo económico, yo es algo que he visto en España, es tal vez la parte más importante en todos los estudios clínicos que hemos comenzado aquí en Valencia. Todos llevaban algún tipo de incentivo económico. Cuanto mayor es el incentivo económico, un ejemplo es el estudio del linfoma en el cual hemos estado, todavía seguimos involucrados, hemos conseguido meter en un año más de 50 animales. ¿Por qué? Porque cuando entraba por la puerta se le daba el tratamiento estándar, probando una dieta en concreto, y estaba todo pagado para el dueño. Y daba igual que tuviesen efectos secundarios, daba igual que tuviese cualquier problema, que estaba todo pagado y no había ningún dueño que me dijese que no, lo cual también me hace un poco, me pone triste, porque quiere decir que la mayoría de dueños que me dicen que no, es que aunque no me lo digan, es la parte económica la que más afecta. Entonces, siempre tiene que tener un incentivo económico de alguna manera. La otra cosa que sí que lo habréis visto en muchos de vuestros dueños, bueno, si esto os vale para vosotros, si el tratar a mi perro vale para que algún otro perro pueda mejorar, eh, es también muy útil. El otro día hubo uno que con un carcinoma de células escamosas en gato dice, bueno, si esto te vale para experimentar y para... Digo, no, porque no, era el tratamiento estándar. Y sabemos que va mal, entonces, pero bueno, que hay dueños que quieren aportar cosas a otros pacientes, entonces le puedes, digamos, mencionar eso al dueño, y eso hace que a lo mejor se una al estudio clínico. Y en Estados Unidos, que aquí no es tal como veis el 80% de necropsia, cuando el paciente ha aceptado a participar en un estudio clínico,
es un paciente que se le habla, se le dice que probablemente sacaría más información de hacer una necropsia al final del estudio y en el caso de los países anglosajones es algo que sí que llegan a hacer con bastante frecuencia. Entonces, qué es un estudio clínico? Yo creo que es algo que todos lo sabéis más o menos intuitivamente, pero básicamente son un tipo de estudio en el cual todo lo que vamos a hacer, o sea, todas las intervenciones, quiere decir, cuando sacamos sangre, cuando bajamos una dosis, cuando subimos una dosis, cuando instauramos un tratamiento de metronidazol o de cerenia, están específicamente introducidas por los investigadores, de tal manera que está libre de prejuicios. Quiere decir que antes de empezar el estudio, hay que prever cualquier situación y tener un plan para esa situación, de tal manera que no se deje a decisión del clínico en la medida de lo posible, porque eso hace que haya sesgos del clínico o del dueño. Quiere decir, cuando la LT suba de 300, pues en ese momento hay que actuar de esta manera. No es que cuando la LT suba de 300 o la GPT, el clínico decida si dar, por ejemplo, un protector de hepático. Todas esas cosas, aunque sean pequeños detalles, para según qué estudios son muy importantes. Entonces, todos esos condicionantes tienen que estar hechos de forma previa. Y ese es el principal punto. Si de aquí, de este webinar, os tuvieseis que llevar solo una cosa, tal vez sería esta diapositiva. Los estudios retrospectivos, básicamente todos los conocemos. Vamos a decir, yo ahora últimamente estábamos haciendo muchos carcinomas, perdón, muchos mastocitomas en la zona de la trufa. Y he dicho, uy, yo creo que hemos hecho más de 12 o 13 de estos casos con el mismo tipo de colgajo. Vamos a echarle un vistazo a los historiales, a ver cuántos hemos hecho, a ver cómo han ido, etcétera. Entonces, ese tipo de estudio es el retrospectivo, ¿no? Que de repente dice, bueno, ¿cómo me han ido los carcinomas pulmonares que he operado? ¿Cómo me han ido los últimos tumores nasales que los últimos 20 o 30? Todos esos estudios, cuando es retrospectivo, cuando es un diseño de ese tipo, lo máximo que pueden hacer es generar preguntas y no respuestas. Quiere decir que dicen, bueno, parece que el tratamiento, vamos a decir que hemos hecho los últimos mastocitomas de la zona del belfo y parece que la supervivencia, por ejemplo, digamos que me ha salido que es 2 años. Y dices, coño, a partir de ahora voy a hacer todos los mastocitomas del belfo de la misma manera y les voy a poner, vamos a decir, paladia, que es lo que he utilizado muchos de ellos. Y viven 2 años. ¿Eso quiere decir que esa información es válida para el siguiente que me venga con un mastectoma en el belfo y le puedo decir que va a vivir 2 años? No. Lo único que genera es preguntas, quiere decir, oye, ¿puede ser que realmente esto que estoy viendo sea así y que vivan 2 años? Pues me toca hacer un estudio prospectivo. O sea, lo que tenemos que hacer ahora es preguntarnos si realmente eso que hemos hecho funciona. O sea, que otra manera de decirlo es que no se debe cambiar la práctica clínica por un estudio retrospectivo, ¿vale? O sea, que cualquier estudio retrospectivo que te diga que, por ejemplo, la doxorubicina es mejor que la lomustina para un melanoma, por poner un ejemplo así absurdo, si es retrospectivo no podéis cambiar vuestra actividad clínica basado en eso. Se tiene que hacer un estudio prospectivo para contrastar esa información. Y ese estudio prospectivo es eso, básicamente es comparar una población con otra o con 2 tipos de tratamientos según sean con criterios predeterminados para evitar esos sesgos. Y pongo esta imagen aquí de una ficha de Wisconsin porque cualquiera de vosotros que haya participado en revisar, y alguno de vosotros sé que lo habéis hecho, en revisar fichas para extraer información para un estudio, es una locura. O sea, en mi propio hospital pasa, oye, pues lo escribió en Cubet esta visita, no se escribió nada. Lo pusieron en la ficha, ¿dónde está el informe de esta histopatología? Oye, pues no lo encuentro. ¿Dónde está la radiología? Pues resulta que el aparato de rayos estaba fastidiado. Pues bien, pues eso es lo que pasa con los estudios retrospectivos, que a pesar de que, por ejemplo, en Estados Unidos se escribía absolutamente todo y los informes estaban muy bien hechos, era un documento legal. Yo cuando he hecho estudios retrospectivos allí me he pasado mirando, por ejemplo, en carcinoma de sacos anales, más de 100 historiales, pues había fallos de todo tipo. Entonces, son muchos sesgos y nunca están completas las informaciones, ¿vale? Algo que no puede ocurrir en un estudio prospectivo porque tú ya dices lo que tiene que pasar y lo que tiene que recolectarse.
Y la siguiente parte une un poco con la parte de la oncología comparada, pero todos estos estudios clínicos al final, en su mayoría, es para demostrar que un fármaco normalmente perdón, es útil y es útil para nuestros animales, ¿no? Y aquí es donde vamos a enlazar un poco con medicina humana. En medicina humana, llevar un fármaco anticáncer al mercado son las fase 1, 2 y 3 que conocéis y que vamos a desgranar ahora, pero cuesta aproximadamente hasta 1,5 billones por fármaco que se utiliza. Es muchísimo dinero y es muchísimo tiempo, ¿vale? Son de 8 a 10 años hasta que llega al mercado. Esto es lo que se llama el Valle de la Muerte, que lo ilustra bastante bien el dibujo. Desde que algo parece que funciona en el laboratorio, en los ratones, en el modelo que se utilice previo, hasta que eso llega al mercado, que tiene que haber pasado su fase 1, 2 y 3, y fármacos que sabemos que son muy útiles. Por poner un ejemplo que conozcáis, el Paladia, desde el 99, que se identificó la mutación de KIT, hasta el 2002, 2003, que la doctora London ya probó que ese fármaco, el SU19, esos números que tenía, que realmente ya era empezaba a ser efectivo, cuando se comercializó en el 2009. O sea, tardaron la friolera de 6 años, 6-7 años. En medicina humana se adelantó un poco con el sunitinib, pero 6-7 años hasta que llegó al mercado y los perros se empezaron a beneficiar del uso de Paladia. Entonces, la idea es que nuestros pacientes, el modelo animal, sirva para hacer más pequeño ese valle de la muerte, que ahora lo hablaremos un poco con la oncología comparada. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, ¿no?, de los ensayos clínicos dependiendo de las fases de estos estudios, de esos ensayos clínicos? Y ya os digo que también esto es información un poco general que es muy aplicable a medicina humana y a lo mejor, Dios no lo quiera, pero que todos al final conocemos algún familiar que está pasando por algún estudio clínico e incluso es un poco de cultura general, ¿no? Sabemos que los fase 1 o los estudios clínicos en general tienen muy mala fama, sobre todo por los fase 1, y ahora comentaremos un poco cómo ha cambiado esto en medicina humana. Entonces, fase 1 se pretende determinar dosis y toxicidad, eso es lo fundamental. El fase 2 se determina la eficacia y la actividad de ese fármaco. Y el fase 3 es comprobar si es mejor que el tratamiento estándar. El problema que tenemos en veterinaria es que los fase 3 no suele haber mucho porque no hay un tratamiento estándar, ¿no? O sea, si yo diseño Paladia y digo, bueno, lo voy a comparar con el tratamiento estándar de mastocitomas, pero ¿cuál es el tratamiento estándar? Vinblastina, ¿no? Pero alguno te podría decir, bueno, pero la lumustina también va muy bien. Entonces, es difícil compararlo con algún tratamiento estándar. Entonces, metiéndonos en la fase 1, es un estudio para encontrar la dosis o para determinar la dosis y es la dosis máxima tolerada, ¿vale?, que lo veréis abreviado con DMT. Y ese es el estudio que va a informar al fase 2, quiere decir, cuando determinemos cuál es la máxima tolerada de ese fármaco nuevo que tenemos, pues ya pasamos a hacer el 2, donde se va a ver si es eficaz esa dosis. Entonces, con ese fase 1 muchas veces el fármaco no sabemos qué toxicidad va a tener, entonces hay que ver qué toxicidad aparece, también hay que determinar qué ruta de administración, porque a lo mejor el fármaco es nuevo y no sabemos si hay que meterlo intravenoso, si hay que meterlo subcutáneo, por lo que alguno de los objetivos secundarios es determinar la farmacodinámica o farmacokinética del fármaco, para ver si realmente hay una absorción, si realmente llega a concentración en sangre. Pero volvemos a lo mismo, no se busca eficacia en un principio y en general la respuesta en estos estudios es muy, 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 muy baja. En humana es de menos del 10%. Por eso también tienen tanta mala prensa los de fase 1, porque aparte ahora lo veremos que son pacientes que llegan muy tratados, ya lo han tratado de todo tipo. ¿Quién se va a arriesgar, ¿no?, a probar un fármaco nuevo que no sabe si funciona? Entonces ya son pacientes que se han tratado y tienen los peores, el peor estado posible para llegar a ese estudio. Y normalmente en veterinaria, la manera en la que se llega a saber qué dosis es la máxima tolerada es a través de cohortes de 3 pacientes, ¿vale? Esto quiere decir que metemos 3 pacientes a una dosis inicial,
y si esa dosis la tolera, pasan a la siguiente dosis que hemos establecido previamente otros 3 pacientes. ¿Que la toleran? A la siguiente cohorte. Cuando no tolera uno de ellos y tiene una toxicidad limitante de dosis, que ahora hablaremos de eso, si tiene esa toxicidad limitante de dosis, entonces bajamos al siguiente, bueno, expandimos esa cohorte a otros 3 pacientes a ver si es así, y luego bajamos, probablemente nos quedemos en la dosis anterior y establezcamos esa dosis como dosis máxima tolerada. ¿Vale? Ahora de todas maneras pondremos ejemplos prácticos. Entonces es importante saber quién entra en un fase 1. Hay diferencias entre humana y veterinaria. En humana son voluntarios siempre y, como decía, siempre llegan en muy mal estado porque han probado todos los demás tratamientos estándar. En medicina veterinaria, como no existe tratamiento estándar o de elección, pues tenemos esa suerte y pueden entrar pacientes en el cual el tratamiento que utilizamos normalmente no es bueno. Pues, por ejemplo, hoy tengo un perrete, he visto un perrete por la mañana con un sarcoma en la zona de la axila, demasiado grande, que no se puede amputar al perro. Pues bueno, pues ¿cuál es el tratamiento estándar? Pues a lo mejor darle doxorubicina, pero siendo un sarcoma difícilmente va a responder. Entonces, entre saber que te va a responder solo uno de cada 4 y probar un agente nuevo que parece que pueda tener efecto, pues oye, no es mala opción. O en aquellos casos en los cuales no se pueda permitir el tratamiento de elección. Yo aquí no he llevado a cabo, bueno, en algún momento he llevado alguno a cabo, pero allí ocurría mucho, ¿no? Vamos a probar, por ejemplo, y pondremos el ejemplo del fármaco que ahora se llama Tanoeva. Es un fármaco, un análogo de nucleótidos muy potente, que se empezó a utilizar en el año 2009, si no recuerdo mal, en Wisconsin, y ha tardado lo mismo, pues ha tardado aproximadamente unos 8 o 9 años hasta que ahora está disponible clínicamente. Y nosotros, cuando empezamos a utilizarlo, pues ¿quién lo utilizaba? Pues aquellos dueños que no tenían dinero para dar un protocolo de CHOP a un linfoma. Entonces, el estudio costea los gastos. Incluso te puede facilitar el que, si no funciona, te dan dinero para darle el tratamiento estándar. Nosotros, en nuestro caso, se utilizaba el producto el GS9212, que siempre tiene un nombre así numérico, antes de tener un nombre ya comercial, como fue con Palladia. Pues el producto el GS9212, que era de investigación, pues cuando no funcionaba, pues se pasaba al CHOP y le daban dinero para pagar el CHOP a los dueños. A la hora sí que es importante el elegir la dosis inicial, ¿no? Y esto, ¿por qué? Pues porque puede ser que pierdas mucho dinero y muchos pacientes que a lo mejor no tengas, ¿no? Este tipo de estudios de cohortes que estábamos mencionando aquí, de incrementar la dosis en cohortes de 3+3, pues claro, si pruebas un fármaco nuevo y resulta que empiezas a una dosis muy bajita y que va subiendo, vamos a decir que ahora de repente queremos probar doxorubicina juntándolo con Palladia en gatos, que no sabemos eso si se puede tolerar o no. Entonces tendríamos que hacer un fase 1. Pues bien, si de repente empezamos con una dosis muy baja de doxorubicina y empezamos, en vez de a 1 miligramo por kilo, empezamos a 0,4 porque estábamos muy asustados de que a lo mejor el combinarlo nos va a dar problemas, meto a 3 gatos con 0,4 miligramos por kilo, lo toleran bien, luego tengo que ir a otros 3 de 0,5, luego otros 3, etcétera. A lo mejor no tengo 12 gatos o 15 gatos que quieran entrar en ese tipo de estudio y nunca llegamos a la dosis real que se tiene que utilizar. Entonces, siempre ponemos que hay que utilizar dosis también en la medida de lo posible. Si el fármaco se ha estudiado en ratones, o se ha estudiado en beagles, o se ha estudiado en otros pacientes, pues esa información es útil, pero hay que recordar que los beagles no son un perro al uso, ¿vale? Que son mucho más resistentes, y nosotros tratamos con pacientes con cáncer, o sea que es importante eso, ¿vale? Y es aquí un poco lo que comento, ¿no? Que el beagle es un perro que mucho más resistente, y hay estudios que lo han demostrado que pruebas cosas con ello, la toleran, luego lo pruebas un paciente con cáncer, un paciente con un problema cardíaco, lo que sea, y es totalmente diferente la tolerancia. Y os voy a poner algunos ejemplos aquí de estudios. Este fue de estudios sencillos para que veáis que son cosas que se pueden hacer en el día a día, y lo que os voy a enseñar aquí son tipos de estudios que han ganado los premios al mejor estudio en las últimas ediciones del Congreso Americano de Oncología. Este es uno en el que participamos durante mi residencia y era
El primero que se hizo realmente combinando vinblastina toceranib paladia con algún fármaco de quimio. Entonces, ¿qué se hizo? Pues empezamos aquí con no sé si veis a ver, aquí. No sé si ahora podéis ver mi cursor. Juan, sí, perdón, sí, se ve el cursor, ¿vale? Perfecto, perfecto. Pues con la primera cohorte se metieron 3 perros con una dosis de vinblastina de 2,3 y fosfato toceranib a una dosis de 2,25. Se trataron 2 perros, los dos tuvieron efectos adversos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues tuvieron que bajar la siguiente cohorte, tuvieron que bajar a los 3 siguientes perros a dar 2,0 miligramos por metro cuadrado de vinblastina. Trataron 3 perros, de ahí 2 tuvieron efectos limitante de dosis. Entonces tuvieron que bajar en la siguiente corte a 1,6. Cuando bajaron a 1,6, ¿qué ocurrió? Que los 3 perros tratados tuvieron cero toxicidad, con lo cual determinaron que 1,6 era la dosis máxima de vinblastina y trataron de subir el fosfato toceranib y se dieron cuenta que pudieron subirlo hasta la dosis adecuada. Entonces, ¿qué gastaron en esto? Gastaron 15 perros. 15 perros con diferentes tipos de patologías. ¿No? Aquí simplemente estaban viendo si se toleraba la combinación, con lo cual no necesitaban que todos fuesen mastocitomas. Sí que es verdad que a quién le vas a ofrecer esta combinación, pues al paciente que ha fallado otros tratamientos y donde paladia y vinblastina pudiesen ser útiles, ¿no? Pero fijaros que con 15 perros y un fármaco que es la vinblastina y el fosfato de toceranib se puede redactar un estudio clínico, determinar, hacer un fase 1 y no hace falta tener unos medios tremendos de ningún tipo, ni laboratoriales, ni de diagnóstico por imagen. Y estos estudios se han continuado y se ha visto, bueno, en general esto es lo que siempre os contamos, que cuando juntamos un quimioterápico tradicional con el fosfato de toceranib, como el fosfato de toceranib sensitiza o sensibiliza a las células o las deja de hacer tan quimioresistentes, y entonces con menos quimioterapia tradicional es suficiente, porque si no lo que tienes son muchas neutropenias. Entonces esto ya se ha visto, estas combinaciones con doxorubicina, con carboplatino, ya sabemos cuáles después de fases 1, ya sabemos cuáles son las dosis que se tienen que dar de esta combinación de fármacos para que sea seguro. Otra cosa es que todavía no se ha hecho, porque lo que no se ha hecho es con esto hacer un fase 2. Nadie todavía, o sea que os invito si alguien quiere animarse, pero nadie ha hecho un fase 2 de decir, bueno, con esta combinación que sabemos que es segura de vinblastina y toceranib a esta dosis, vamos a ver en mastocitomas si realmente tenemos unas respuestas mejores que con la vinblastina solos. Pues eso todavía nadie lo ha hecho. Aquí en este estudio, que era fase 1, recuerdo, se vio que la respuesta biológica era de un 71%. ¿Esto quiere decir que es más eficaz que la vinblastina? Porque si os acordáis, la vinblastina pues tienes un 50% de tasa de respuesta. Pues no, a pesar de que el número sea muy, muy, muy aparente, este estudio estaba diseñado para saber si era tóxico y qué dosis era tóxica, la dosis máxima tolerada. De rebote vieron ahí una tasa de respuesta, pero no era el objetivo, con lo cual, aparte no se ha comparado en 2 brazos separados con vinblastina, con lo cual lo máximo que podemos decir es sugiere que hay una eficacia biológica. Ya está, no podemos decir que sea mejor que la vinblastina a pesar de un 71%, ¿vale? La toxicidad limitante de dosis, aquí también hay que tener un poco de cuidado. La toxicidad limitante de dosis es siempre una toxicidad que sea mayor o igual a un grado 3, ¿vale? Y eso, ¿cómo sabemos cuál es un grado 1, 2, 3 y 4? Eso está básicamente en esta tabla que veis aquí. Esto es un artículo, ya lo van actualizando cada cierto tiempo, pero bueno, es un artículo que os puedo facilitar en cualquier momento y creo que está abierto en el Veterinary Comparative Oncology y simplemente es la terminología común para los efectos secundarios, para los criterios de los efectos secundarios. Entonces, para cada una de las cosas que tenemos en un animal, en un paciente, desde hematocrito, plaquetas, número de neutrófilos, hemoglobina, lesiones oculares, dermatológicas, tenemos diferentes grados. El grado 5 siempre es la muerte, ¿vale? Que ese no lo queremos. Pero cuando vamos al grado 3, fijaros que con cualquier cosa, por ejemplo, una neutropenia, justamente he puesto el ejemplo malo, trombocitopenia, pues ya vamos a 25.000, 49.000. Pues 25.000, 49.000 grado 3 no queremos tener al paciente ahí porque puede tener un sangrado espontáneo.
La única excepción a lo de grados 3 y 4 es las neutropenias de grado 3, que no se consideran toxicidad limitante de dosis. Si veis aquí entre 500 y 999 es una dosis que es lo que esperamos muchas veces con los fármacos de quimio y hay veces que no requieren ni hospitalización, con lo cual eso no es limitante de dosis. Todas las demás son limitante de dosis, ¿vale? Mayor de grado 3. Por ejemplo, para que os den una idea, diarreas y vómitos por encima de grado 3 requieren muchas veces hospitalización, con lo cual pues no queremos llegar a esa dosis. Entonces, mayor de grado 3 en todas, menos en la hematológica. Dentro todavía de los fase 1 tenemos también una nueva terminología que es la dosis, en vez de dosis máxima tolerada, que es lo que hablamos con los quimioterápicos tradicionales, es la dosis biológica óptima. Y un ejemplo, siempre pongo esto aquí, de las acetilaciones de las histonas con fármacos que hay nuevos, pero es más fácil muchas veces con Palladia o con Masivet. Tú por mucho más, si alguien se dedica a hacer un estudio clínico fase 1 con Palladia, no tendría sentido, ¿no? Porque tú lo que buscas es inhibir un receptor. Una vez que inhibas ese receptor, da igual cuánta más dosis le pongas, ¿no? Porque es como el que toma mucha vitamina C, pues al final la mea o se va por otro sitio. Entonces, con Palladia sabemos que cuando se inhibe el receptor, que es a partir de 2,4 aproximadamente miligramos por kilo, ¿de qué te vale seguir subiendo dosis hasta 4 hasta 5 en un posible estudio fase 1? Pues no es necesario, porque lo único que necesitas es que esa diana que quieres darle pues seas capaz de realmente hacer lo que quieres. Y eso sería la dosis biológica óptima, ¿vale? Entonces, con las nuevas terapias teledirigidas no buscamos esos efectos secundarios, esa dosis máxima tolerada como se buscaba en quimioterapia. Este es el fármaco que os comentaba, es el GS9219, ahora se llama Tanueva, y este ya sería un ensayo de eficacia, ¿no? Entonces el GS9219 se utilizó primero para saber qué dosis era la adecuada y después se pasó a utilizarlo en los perros que parecía que iba a ser más útil, que eran en los linfomas, y efectivamente pues ya con esa dosis se hizo pues aquí estudios de eficacia, pues pretratamiento y 6 días después de la dosis, os podéis fijar ahí solo con ese fármaco el tipo de respuesta. Esto es en el 2009, cuando se hizo el estudio, justo habían acabado al empezar yo la residencia, y es ahora que se comercializa el fármaco, para que os hagáis una idea del tiempo que puede pasar, ¿vale? Porque la FDA o los organismos regulatorios, tanto a nivel europeo como americano, pues tienen que aceptar estos. ¿Qué otra cosa nos pueden facilitar? O sea, el fase 2 te dice, bueno, pues en los perros con linfoma, este estudio, a esta dosis, se demuestra que la eficacia es X, ¿vale? Pero también te puede dar información, ahora volveremos aquí atrás, te puede dar información acerca de unos efectos secundarios que a lo mejor no has visto con el fase 1, ¿vale? Un ejemplo fue cuando se hizo, este ya es antiguo el ejemplo, pero cuando se probó Doxil, que es una formulación específica de la doxorubicina para evitar según qué efectos secundarios y poder subir la dosis de la doxorubicina, fijaros que es 1,5 miligramos por kilo, que no lo damos esa dosis nunca. ¿Qué pasa? Que si tú solo lo miras los primeros 100 días, como veis en esta gráfica, pues no ves según qué efectos secundarios, pero cuando pasas de los 100 días te das cuenta de que aquellos que recibían Doxil empezaron a desarrollar el porcentaje de perros, de gatos azotémicos a partir de los 100 días empezó a subir exponencialmente. Quiere decir que esa formulación de Doxil a largo plazo nos daba una toxicidad renal que no fuimos capaces de ver en el fase 1, ¿vale? O sea que en los fase 2, si se hace muy rápido, pues ves toxicidades que a lo mejor no has encontrado. Ejemplo, vamos a decir que este estudio de vinblastina con Palladia, que como os habéis fijado, se puede hacer en un tiempo muy cortito con muy pocos animales, que cuando resulta que llevas con esa combinación 5 meses, que a lo mejor ya se acabó el estudio anterior, empiezan a todos a desarrollar una aplasia medular, por poner un ejemplo. Pues bien, eso es el estudio fase 2, a lo mejor ya te lo permite encontrar eso. Si de repente empezamos a tratarlo todos los animales con mastocitoma de esa manera, pues puede ser que encontremos ese tipo de problemas.
Otro ejemplo de ese tipo de problemas, el GS9212, no se vio al principio, pero puede producir fibrosis pulmonar. Y durante mi residencia fueron varios los casos que vinieron con fibrosis pulmonar tardía, al año, a los 2 años de estar incluso curado aparentemente de su linfoma el paciente, venían con fibrosis pulmonar que era mortal, ¿vale? Esto no se ha visto en el resto de Estados Unidos, porque lo comentaban el otro día con el fármaco, que ahora está comercializado, pero es una de las cosas que pone el prospecto que puede ocurrir, ¿vale? Fibrosis pulmonar tardía por el efecto de este fármaco. Y es algo que no se vio en el fase 1. Se determinó una dosis eficaz, perdón, una dosis tolerable, pero no se había determinado este efecto secundario tardío. ¿Qué puntos de control tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo determinamos eficacia? Y aquí está el determinar eficacia tradicional, con los fármacos tradicionales de quimioterapia tradicional, que como sabéis nos basamos en el diámetro más largo, ¿vale? Son los criterios RECIST. Entonces tenemos respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable. Todo eso lo tenéis ya interiorizado y sabéis pues, un poco en función de lo que decidimos si ha funcionado algo, si continuamos con ese tratamiento a nivel clínico, etcétera. Y eso realmente para los fármacos de quimioterapia, como son el Tanoeva o como son estos tipos de tratamientos, pues sigue siendo el estándar de valorar respuesta. Pero hoy en día ya empiezan a haber endpoints o puntos clave, digamos, moleculares. Quiere decir, a nosotros, y más sobre todo con los fármacos de inmunoterapia y terapias teledirigidas, que muchas veces no, lo que estamos buscando es inhibición de la angiogénesis o estabilización tumoral más que realmente una respuesta inmediata, ¿vale? Entonces, esto está cambiando, es un paradigma que ha cambiado bastante, ¿vale? Entonces, uno de los ejemplos es el Palladia, si manejo su inmunoterapia, os pondré un ejemplo ahora que se acaba de incluir, y lo habéis visto en muchos estudios, la terminología de beneficio clínico, ¿no? Más que tasa de respuesta, beneficio clínico. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día un paciente, por ejemplo, esta semana pasada he visto un paciente con una masa renal tremenda, bueno, ya lo vi hace 7 meses. Hace 7 meses se diagnosticó de una masa renal, un carcinoma renal, con 3 focos de metástasis en pulmón. Pues bien, bajo criterios generales, si hubiésemos dado quimioterapia tradicional, nos tendríamos que guiar en si ha progresado o no ha progresado el diámetro más largo de esa lesión. Pero ahora han pasado 7 meses y estamos con enfermedad estable administrando Palladia, o sea que tienen el mismo tamaño aproximadamente. Entonces, ¿eso es una respuesta según criterios convencionales? No, pero a nivel de beneficio clínico se engloba dentro de la categoría de beneficio clínico porque es un paciente que ha mantenido una respuesta estable bastante tiempo. Y esto es algo que hay que tener cuidado porque mucha gente ahora que manda postes o escribe artículos engloba cualquier tipo de enfermedad estable como un beneficio clínico. Y eso no es así. O sea, cuando leáis la terminología beneficio clínico tenéis que ver qué definición hacen esos investigadores o a quién meten en el beneficio clínico. Si yo de repente estoy tratando tumores mamarios en gata o en perro y sabemos que un tumor hay veces que le da por no crecer durante 1 o 2 meses, no puedo meter a pacientes dentro de la categoría de beneficio clínico porque no haya crecido la masa en 1 o 2 meses, porque hay veces que ocurre. Entonces, ¿cuándo consideraría yo que realmente es el fármaco que lo está haciendo? Pues si tenemos 4 o 5 meses de una masa que no está creciendo en absoluto. Entonces, eso ahí ya se puede englobar. Eso, hay un cierto grado de subjetividad porque no conocemos tampoco la progresión de todas las enfermedades o cómo rápidas van, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? No por mantener una enfermedad estable 1 mes se puede englobar esa enfermedad estable en beneficio clínico, ¿vale? ¿Qué otras cosas, y es importante, otras cosas que se pueden valorar dentro de los fase 2? No solo la eficacia como tal de ese beneficio clínico de enfermedad estable o que realmente se haga más pequeño, pero se puede, por ejemplo, en medicina humana, los tumores de páncreas, sabéis que son horrorosos y un pronóstico uniformemente fatal en menos de 1 año. Pues bien, los estudios de quimioterapia que se realizan no van a mejorar
la tasa de respuesta o hacer más pequeños los tumores, sino que los fármacos que se están dando últimamente, por ejemplo la gemcitabina, lo que ha hecho es que ha visto en estudios de fase 2 que la calidad de vida de los pacientes es mejor, les molesta menos la masa, tienen mejor calidad de vida. Pues bien, eso es un posible endpoint, es un posible punto crítico de control que es válido para decir que es más eficaz o que es eficaz a ese nivel. ¿Vale? Y con eso enlazo un poco con la utilización de cuestionarios de calidad de vida. Es muy importante, yo os recomendaría incluirlos en vuestras visitas, es muy fácil, yo os puedo pasar los que utilizo yo, luego con esto también se podrían incluso realizar estudios clínicos, pero bueno, son cuestionarios de calidad de vida que ya han sido publicados. No hay ninguno, por supuesto, internacionalmente aceptado como el mejor o como que es el que se haya que utilizar. Todo el mundo pues piensa que más o menos se tendría que utilizar uno u otro, pero este en concreto se ha utilizado en varios estudios y es el que utilizo yo en la clínica diaria. Cuando rellenan la información el dueño, pues le doy este formulario, ¿no? Y ahora os pondré en castellano un ejemplo. Este es otro ejemplo acerca de la calidad de vida, ¿no? Este es un estudio que llevamos a cabo cuando volví de Estados Unidos. Lo que hay que darse cuenta un poco es en tu clínica diaria qué ves más, ¿no? ¿Dónde puedes aportar? Aunque no os dediquéis única y exclusivamente a la oncología, pero si alguien os dice de participar en un estudio, que eso puede pasar y me está pasando a mí ahora con compañeros que han cursado el máster que estáis cursando vosotros, que pues le he requerido casos, oye, pues tenéis algún caso de tumores nasales o tenéis tal, pues hay que ver dónde le puedes aportar, ¿no? O dónde puedes aportar casos porque veas más de ese tipo. Y yo me di cuenta que a la vuelta de Estados Unidos que amputaciones casi nadie quería hacer, a pesar de que venían súper cribados, que el dueño estaba súper aleccionado, de que tenía cáncer la mascota, de que iba a ver al oncólogo, de que la amputación era una de las opciones, pero aún así de los 60, 70 que habré visto desde que he vuelto de los últimos 5 o 6 años, probablemente hayan amputado pues un 10%. Con lo cual yo sabía que tenía ahí un número de casos importante de perros donde tenía que hacer algo para mejorar el tratamiento paliativo, porque no me iban a dejar amputar. Entonces, una de las cosas que se utilizaba mucho durante mi residencia era combinar tramadol, paracetamol, codeína y un antiinflamatorio, ¿vale? Y yo lo veía que lo utilizaban y digo, pero oye, pero si el paracetamol es como un antiinflamatorio también, ¿no? ¿Se puede combinar el paracetamol con un AINE? Y todos te decían, no, sí, no he visto problemas. Digo, pero ¿hay algún estudio que realmente lo demuestre? Que es seguro utilizarlo, a ver si le vamos a fastidiar el hígado o el riñón a alguno de estos perros. Dice, no, yo no hemos visto ningún problema. Entonces, pues una pregunta que te surge ahí, pues ¿cómo la podemos testar esa pregunta? Pues a los pacientes de manera prospectiva, a todos los pacientes que entrasen por la puerta con un osteosarcoma que no quisiesen operar, se le iba a proponer el administrar esos 3 fármacos, ¿no? Entonces, a todos ellos se le hacía este cuestionario. Muchas veces se basa, aquí abajo tenéis una línea donde el dolor es una escala que se llama una escala visual análoga o análoga visual, y es que ellos tican donde creen en esa línea de sin dolor a peor dolor posible, y eso luego tú está dividido en centímetros y luego con una regla tú llegas y dices, vale, pues ha puesto la X en tal punto de la línea, esos son 7, el valor numérico es 7, 7,2, 7,3, y eso es el valor que le das a esa puntuación, ¿no? Para hacer luego las medias. Este cuestionario que utilizo yo en concreto se basa en varios criterios, ¿no? Estado de felicidad, parecen aleatorios, ¿no? Pero está hecho así por un grupo que ya ha publicado esto. Felicidad, mi mascota quiere jugar, mi mascota responde a mi presencia, mi mascota disfruta de su vida, y todo esto graduado del 1 al 5. Estado mental, dolor, apetito, higiene, ¿no? Mi mascota se limpia a sí misma, el pelo de mi mascota parece graso enredado, no sé, son cosas que te dan una idea general. Entonces nosotros decidimos en nuestros pacientes con osteosarcoma, dándoles ese tratamiento paliativo, ver qué ocurría, y vimos que la escala visual de dolor, análoga visual de dolor, bajó significativamente del día 0 del diagnóstico a la mitad en el día 15, y entre el día 15 y el día 30 no vemos una gran diferencia. O sea que por darlo más tiempo no mejoraban más pacientes, pero sí que es verdad que
hubo una mejoría significativa del dolor de estos pacientes, ¿no? Entonces, sabíamos dos cosas. Uno es que era eficaz para controlar el dolor y que era seguro, o sea que es una especie de fase 1, fase 2 al mismo tiempo. En la fase 1 no queríamos subir las dosis de los fármacos, simplemente saber si era tóxico de alguna manera, o sea que no era encontrar la dosis de combinación, sino que los utilizamos los tres a la dosis adecuada y ver y no hubieron efectos secundarios, ¿no? Otro ejemplo de mejora de calidad de vida sin ver a lo mejor un aumento de la eficacia tremendo, el trabajo de mi tesis de fosfato toceranib en carcinoma inflamatorio. ¿Qué es lo que vimos? Pues empezamos con el fosfato toceranib más una AINE y se vio, como veis en las fotos, pues una mejoría aparente, visual por lo menos, de las lesiones, no según criterios RECIST, porque como veis son lesiones pues muy difusas, muy diseminadas, y era difícil medir el diámetro de alguna de ellas en algunas ocasiones. Pero sobre todo lo que vimos es que la tasa de enfermedad estable era de un 64%. ¿Qué considerábamos enfermedad estable en este estudio? Pues si el carcinoma inflamatorio sabemos que normalmente la supervivencia es de 1 o 2 meses, pues todos los pacientes que durante 1 o 2 meses mantenían enfermedad estable los metíamos dentro de la categoría de beneficio clínico. Lo que no hubiese tenido sentido es que con tener enfermedad estable durante 7 días, pues ya se metiese dentro del beneficio clínico, ¿vale? ¿Y qué vimos, qué otro objetivo secundario hicimos en este fase 2 con carcinomas inflamatorios? Porque ya se había probado la fase 1 de Paladia con una N, ya se había hecho, entonces directamente fue un fase 2 donde se evaluaba también la calidad de vida. ¿Y qué vimos? Que la calidad de vida o la percepción de la calidad de vida por parte de los dueños desde el diagnóstico a los 15 días mejoró bastante. Entre los 15 y los 30 días no hubo una mejoría significativa, pero los dueños describían pues felicidad, estado mental, apetito y movilidad general en esas categorías. Hubo incrementos, ¿no? Jugaban más. ¿Cuáles fueron significativos? Pues jugaban más, tenían mejores días que peores, menos dolor, comían más, mayor movilidad, estado de salud general. Entonces, son cosas, objetivos secundarios en un tratamiento que no era curativo, no mejoró las supervivencias o que no se puede considerar ahora mismo el tratamiento estándar para carcinoma inflamatorio, pero sí que vimos algunas cosas extras que pueden ser positivas. Y lo que decíamos acerca de las respuestas utilizando estos inhibidores tirosinquinasa o terapias teledirigidas es que hay veces que no van de la mano, ¿no? O sea, un ejemplo es, os pongo directamente esto, es una masa en el hígado en una persona, antes del tratamiento, si os fijáis, capta contraste, es homogénea, y después del tratamiento es incluso más grande, que veis aquí en la derecha, después de 6 tratamientos con este fármaco, pero está vacío realmente. Y si os fijáis en otro estudio de PET scan, bueno, con marcador FDG, veis aquí que coge más contraste de actividad y aquí, aunque es más grande, no coge contraste. Quiere decir que a pesar de ser más grande según criterio RECIST, realmente no tenía actividad, con lo cual esto debería englobarse dentro de una eficacia biológica y no seguir los criterios de RECIST. Esto es muy importante porque lógicamente está cambiando la forma en la cual en humanas se coordinan y se controlan estas respuestas. Nosotros en veterinaria también lo vemos, ¿no? O sea, y os voy a poner varios ejemplos. Esto es un perrete que llegó con una masa en tiroides, que veis aquí en la foto de la izquierda superior, otra metástasis o diseminación en tórax craneal de esa misma masa de tiroides, neuroendocrina, y luego teníamos metástasis pulmonares también, que veis aquí los 2 nódulos abajo. Pues bien, le dimos Paladia, según criterios estrictos RECIST, la masa medía es exactamente igual, pero si os fijáis estaba como hueca, ¿no? Está claro que este contraste no es un contraste funcional el que estábamos utilizando, pero es bastante evidente que en la izquierda se ve una lesión que no está cavitada, mientras que en la derecha está cavitada, con lo cual este perro mejoró también bastante la sintomatología porque tenía un síndrome precava, con lo cual se puede englobar dentro del beneficio clínico, porque esto lo mantuvo bastante tiempo el paciente. Otro ejemplo, este es un perro también con una masa en tórax craneal y otra cerca del esófago, y si os fijáis,
vuelve a ocurrir lo mismo. Con un mes de tratamiento vemos una masa que tiene captación de contraste heterogénea, pero sí que parece que por dentro está más densa o con una masa formada, mientras que en la revisión al mes el animal se encontraba mejor. No había disminuido mucho la masa, pero vemos que está como cavitada por dentro, no hay captación de contraste. En la superior de aquí sí que se ve algo de disminución de tamaño. Con lo cual, a lo mejor, según criterios RECIST estrictos, no había una mejoría, una respuesta que se considerase parcial o una respuesta, pero sí que tuvimos un beneficio clínico con este paciente. Bueno, y el siguiente son los estudios de fase 3, que como os comentaba, no son muy frecuentes en veterinaria. Y el objetivo de estos es uno de tres. Es o bien ver que es mejor que la historia natural de la enfermedad, que el tratamiento es mejor que la historia natural de la enfermedad. Quiere decir, por ejemplo, los carcinomas inflamatorios, que sabemos que históricamente no hay ningún estudio que la supervivencia sea mayor de 2 meses. Pues bien, se puede comparar con esa evolución histórica. Si de repente encontramos un fármaco que nos da supervivencia de 8 meses, pues oye, no hace falta compararlo con otro grupo, sino que nunca se había conseguido eso antes. Ver si el tratamiento nuevo es mejor que los tratamientos tradicionales, quiere decir, en un linfoma, por ejemplo, descubrimos que el Tanoeva el fármaco nuevo GS9212, ofrece supervivencias de 2 años de media, pues es mejor que los tradicionales. O si el tratamiento es igual que el tratamiento viejo, es más barato. Por ejemplo, vamos a decir que el Tanoeva fuese la mitad de caro que un tratamiento CHOP, pero tuviese la misma supervivencia, pues oye, merece la pena darle el Tanoeva en vez del CHOP. ¿Se han hecho de este tipo de estudios en veterinaria? Sin duda. Yo he participado aquí en España, a nivel europeo, participamos en el de Paclitaxel. Son estudios que son largos, tienen muchos millones de dólares que gastan, y hay que seguir las guías de conducta apropiada para este tipo de estudios clínicos, pero se han realizado, o sea que no es algo descabellado. Y hay mucha gente en España, pues que sin ser, ya os digo, especialistas, o sea, trabajando en academia o diplomados o en una universidad americana, que están participando en estos estudios, tanto en Madrid como en Valencia y como en otros sitios, pues se han participado. Otro término que me gustaría que conocieseis es el de enriquecimiento. Enriquecimiento es básicamente, para facilitar la realización de un estudio, es seleccionar un grupo de pacientes relativamente homogéneo y que solo metamos esos pacientes, ¿no? Que a lo mejor tienen esa diana presente. Quiere decir, nosotros hicimos, por ejemplo, un estudio fase 2 evaluando la eficacia y toxicidad del Mavacoxil o el Trocoxil en perros con neoplasias malignas. Ya sabemos el Trocoxil que el fase 1, o sea, qué dosis es la tolerada, entonces nosotros seleccionamos pacientes que iban a potencialmente responder porque eran tumores que sobreexpresaban COX-2, por ejemplo, el carcinoma de células escamosas, carcinoma tonsilar, carcinoma glándulas salivares, etcétera, que sabíamos que respondían a este tipo, o carcinoma de células transicionales, y solo metimos pacientes de ese tipo. ¿Por qué? Porque lo único que queríamos determinar es que si era tóxico o no en perros con cáncer y si era eficaz. No qué tasa de eficacia, no si era más eficaz que el Rimadil o tal, simplemente si también se demostraban respuestas con este fármaco. Y como se da cada mes, ¿qué pasa? Yo personalmente tenía mis dudas de que un paciente con cáncer, o que a lo mejor ya era geriátrico, que tuviese la mucosa gástrica o cualquier cosa un poco alterada, si darle darle la pastillita que le dure un mes y empieza con efectos secundarios, ¿qué hacemos? ¿No? Te arriesgas un poco a que parece que luego no puedes controlar, porque el Rimadil o el Metacam o lo que sea lo puedes parar y ya está, y no hay ningún problema, ¿no? Pues entonces con esto demostramos básicamente que era tolerable y que sí que había algunos que respondían. Siguiente punto importante, los ciegos, ¿vale? Idealmente debería ser doble ciego en los estudios. ¿Cómo de fácil es esto? Pues no es fácil. Yo aquí en España hemos participado en 2 estudios de este tipo. Hay uno en que estamos participando, que es el de linfoma ahora, que por ejemplo, yo la dieta que se le da al perro o al gato, yo no sé, ni yo ni el dueño sabemos si es la dieta de estudio
o la dieta normal de Royal Canin. Porque vienen eso es fácil, vienen unas bolsas de pienso que ninguno de los dos sabemos. Ya nos avisaron de Royal Canin que no abriésemos los paquetes porque a lo mejor sí que se podía saber cuáles eran por el tamaño de las bolas de pienso y todo eso, pero yo no me he puesto a investigar nada de eso, o sea que lo ideal es no saber. O, por ejemplo, otro estudio que participamos era con paclitaxel en el hospital para tumores mamarios. ¿Qué ocurría? Que ahí o bien le tocaba placebo, que el placebo era un color totalmente diferente al paclitaxel, que es de color amarillento, con lo cual si yo hubiese visto el gotero que se le ponía al perro, yo sabría cuál le tocaba. Entonces esto se hacía en una zona del hospital donde no estuviese yo, que era el investigador del centro del hospital, ¿no? No el investigador principal, pero sino el investigador en el centro. Y mi auxiliar, pues ella sí que sabía lo que se le ponía al perro, porque lógicamente el color era diferente y es imposible esconder eso a la persona que lo está administrando, pero ella sí que me lo escondía a mí. ¿Por qué es importante esto? O sea, todos somos éticos y honestos o potencialmente muy sinceros pero es normal y es algo humano que si yo, por ejemplo, estoy tratando a un paciente que me cae muy bien y que le quiero mucho, si sé que no le estamos dando el tratamiento adecuado, por mucho que luego le venga dinero o que vayan a poder hacer el tratamiento, otro tratamiento, yo voy a estar más tendente a sacarlo del estudio que mantenerlo. O si está recibiendo el fármaco adecuado y yo lo sé y no tiene nada de dinero, yo lo quiero mantener en el estudio el máximo tiempo posible y es natural y va más allá de la honradez de las personas. Se ha visto que la tendencia es a que a errar hasta en un 20% de grado a favor del paciente en muchas ocasiones cuando el investigador no es ciego al estudio en concreto. ¿Vale? Otra cosa que es muy importante cuando leáis un artículo o cuando estéis buscando esta evidencia científica para practicar la medicina basada en la evidencia es los controles, ¿no? Los controles históricos se tiene que huir de ese tipo de controles. Un ejemplo muy claro que fue muy sonado en Estados Unidos fue el usar, cuando estábamos esperando durante años a que Merial sacase el estudio de la vacuna de melanoma, estábamos esperando, lógicamente, un estudio prospectivo randomizado. No estábamos esperando un estudio retrospectivo. ¿Y qué nos presentaron? Con un fármaco que cuesta casi 1.600 euros. Pues tú querrías tener la mayor evidencia científica posible de que un fármaco de 1.600 euros realmente le vaya a funcionar para algo al dueño. Y nos vienen con un estudio retrospectivo con un control histórico de 20 años anterior, con lo cual hace 20 años ni los clínicos a lo mejor tenían los mismos métodos de diagnóstico por imagen, ni los mismos conocimientos, etcétera. Con lo cual ese sesgo temporal es importante. El tema de la randomización, esto también parece bueno, para randomizar a un paciente pues hay que tener un programa informático súper potente o esto tiene, realmente la randomización, hay programas en internet que es, tú dices, oye, quiero una randomización 2-1, quiero que cada 2 pacientes que trate, uno se lleve placebo, otro tal, eso lo hacen automáticamente, a nosotros nos lo hacía incluso por teléfono. Decíamos, teníamos un paciente nuevo, tienes que randomizarlo a este grupo, pero bueno, que esos sistemas de randomización son baratos y accesibles. Y lo importante es que en veterinaria tener un control que sea placebo no es ético y casi nunca hay controles placebo. Si los hubiese, tienen que tener un beneficio a cambio, quiere decir que si no funciona, tienen que ir rápidamente a darles el tratamiento estándar o darles un tratamiento, por ejemplo, en estudio de tumores mamarios con paclitaxel, se les daba paclitaxel o placebo, pero en el momento que no funcionaba y que el tumor progresaba, se le daba dinero para hacer una cirugía del tumor mamario, con lo cual al dueño le compensaba. Entonces, ¿cómo le vendes el estudio clínico al dueño? Y dice, mira, una de dos. Bueno, sobre todo es para los que no tenían capacidad económica, pero tienes o bien un fármaco que es potencialmente muy bueno y se lo damos y le da y es algo beneficioso, o si le toca placebo, pues resulta que cuando deje de funcionar, pues que no va a funcionar, pues vamos a poder hacer una cirugía y ambas cosas son gratuitas. Luego tenemos
los errores tipo 1 y tipo 2, que esto es más tema estadístico, pero que es importante. Si os fijáis en la gráfica de la derecha, y así, sin tener mucha idea del estudio en concreto, esto es un estudio donde se probaba un fármaco inhalado de quimioterapia, que lo hicimos en Wisconsin, y si tú ves las dos gráficas dices, bueno, si hago una cirugía y luego le doy el tratamiento inhalado, son 186 días versus solo cirugía 68 días. Y dices, coño, esto va súper bien la medicación inhalada esta. Y la otra 68 días es que casi triplico la supervivencia. Pues bien, estadísticamente no era válido este estudio, entre comillas, porque había probabilidades de que se tratase de azar simplemente esos resultados, ¿vale? O sea que el error tipo 1 es encontrar diferencia cuando no la existe. Quiere decir, es asumir que hay una diferencia entre cirugía y darle el fármaco y cirugía cuando realmente no hay esa diferencia. Y aquí hay una diferencia numérica, pero no es estadísticamente significativo. O sea que a pesar de que sea muy aparente, hay unas probabilidades reales de que estos resultados se deban al azar. El error tipo 2 es cuando la hipótesis nula se acepta cuando realmente es falsa. ¿Qué quiere decir un falso negativo? O sea, que tú digas que no funciona el fármaco cuando realmente sí que funciona. Y esto es un problema grave, ¿vale? Porque casi más grave que decir que funciona, porque si tú dices que funciona, luego siempre va a haber más comprobaciones. La gente va a utilizar ese fármaco, va a haber estudios fase 2, fase 3, etcétera. Pero si tú dices que no funciona un fármaco cuando realmente funciona, pues si ya vamos escasos de fármacos, pues el quedarte sin un fármaco entre medias, pues lógicamente es algo preocupante, que un fármaco que pueda ser que se utilice. Y esto se representa por el poder del estudio, que muchas veces lo habréis escuchado. Lo que está mal o muy mal es que vayas a un estudio o vayas a presentar un trabajo y digas, no digo con esto que esa persona sea vaga o que esa persona lo haya hecho a propósito, etcétera. Pero hay que ser consciente de que si tú de repente dices, diseño un estudio prospectivo y digo, voy a comparar estos dos grupos, ¿vale? Y quiero comparar estos dos grupos para ver si hay una diferencia. Y esa diferencia quiero que sea del 10% o del porcentaje que sea. Pues bien, ya hay máquinas que te dicen, oye, ¿cuántos perros o cuántos pacientes tienes que tener para detectar esa diferencia que tú quieres ver, ¿vale? Entonces, vamos a decir que quiero comprobar Palladia con Masivet y resulta que quiero ver que uno de esos dos, para mí, o sea, que pase, o sea, que sea un 10% o un 15% mejor que el otro fármaco. Pues para detectar eso, ya hay estudios, ya hay programas y tablas que te dicen, bueno, pues para eso tienes que meter a 50 pacientes con Palladia y hay otros 50 pacientes con Masivet. Y con eso podrás decir si realmente uno es mejor que el otro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que mucha gente no calcula ese número antes y se presenta a un congreso con un estudio prospectivo muy bien diseñado, todo muy bonito, todo incluso si quieres randomizado, pero acaba y dice, bueno, el poder del estudio no es lo suficiente para determinar si esto es así. O sea, eso es lo peor que se puede hacer porque es como que no te dicen nada. Pero, ¿qué ocurre? Que esa persona que va a presentar te dice, bueno, al final no tenía 50 y 50, pero tenía 30 y 30 y parece que el Palladia es mejor que el Masivet. Y a lo mejor no sabemos si con esos 30 y 30 o no nos vale para nada porque no ha llegado a los 50, o sea, no ha llegado a demostrar si es útil o no es útil o si es ese 15% mejor o peor. Pero muchos de estos estudios acaban como parece que o hay una tendencia hacia eso es totalmente incorrecto y es como que te vayan a presentar algo que no vale para absolutamente nada. Es desafortunado porque es una mala planificación por parte del investigador de llegar o no llegar a ese número de casos. Y realmente es como, después de todo un trabajo difícil, porque conseguir 60 casos es muy difícil, cuando a lo mejor tenían que llegar a esos 100 casos, pues haberlo pensado antes, ¿no? Un poco. Esto lo vamos a pasar. Y bueno, esta lista de aquí básicamente es alguno de los estudios clínicos que hemos llevado a cabo. Simplemente deciros eso, que cada vez hay más estudios clínicos, hay estudios clínicos a nivel europeo, a nivel nacional, cada vez estamos llevando a cabo más cosas
y os pediremos ayuda en muchos casos para participar. Entonces, es importante saber en qué participas, qué es lo que se te pide, para qué vale, etc. Y un poco, ya acabando, entrando un poco en la oncología comparada, esto que veis aquí es un poco el trabajo que se hace en los casos en los cuales se va, como os decía, del laboratorio al labrador, ¿no? From the lab to the Labrador. Y son estudios relativamente sencillos. Lo que pasa es que este tipo de estudios sí que no se pueden hacer en clínica diaria. Pero básicamente es un estudio donde detectas una molécula o una diana que tú quieres atacar. Y ahora os pondré algún ejemplo. Te vas a bases de datos de tumores o muestras tumorales o células, cultivos celulares, pruebas a ver si puedes llegar a atacar esa diana con algún fármaco y de ahí vas a un fase 1, a un fase 2 o a un fase 3. ¿Vale? Esto, un ejemplo, pues os pongo un ejemplo de uno de los trabajos que hice yo en la residencia. Lo que hicimos fue se vio que en melanoma de humana estaba sobreexpresado el receptor neuroquinina 1, que si os suena es el que inhibe cerenia. Entonces dije, oye, pues si está sobreexpresado ese receptor y tenemos cerenia, que realmente lo que se une a ese receptor, pues a lo mejor resulta que cerenia puede inhibir esos melanomas, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, bueno, ¿está esa diana que vemos en humana del receptor neuroquinina sobreexpresado en melanomas? Pues cogimos muestras de tumores, aquí veis perritos Cubi, Madison, Ralph, Einstein, Zinder. Entonces hicimos muestras de ADN, de ARN, de Western blots, de PCRs, y se vio que sí que se sobreexpresaba ese receptor. También lo vimos por inmunistoquímica, o sea que realmente demostramos que ese receptor estaba ahí. Y luego saltamos a líneas celulares de esos mismos perros. Pues le dimos a esos perros maropitant, o sea, cerenia, para ver si inhibían ese receptor, y si inhibiendo ese receptor las líneas celulares vivían menos, y efectivamente vivían menos. De ahí, ¿cuál sería el siguiente paso? Volviendo un poquito a lo que vemos aquí, pues lo ideal sería luego pasar a un fase 1, ¿no? Ver si el cerenia realmente, si la dosis que necesitamos para inhibir las líneas celulares se puede conseguir en animales. Con esto no quiero decir que el cerenia sea anticancerígeno, ¿vale? Pero que es para que veáis algo sencillo de cómo se llegan a estas cosas. ¿Cómo se hizo con Palladia? Pues la doctora London vio que KIT estaba mutado, vio qué fármaco se podía dar para KIT, se utilizaron líneas celulares, primero probó en laboratorio si dándole ese fármaco que había diseñado podía inhibir esas líneas celulares que tenían ese KIT, y después pasaron a la fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Vale? Y lo importante es que llegue rápido a nuestros pacientes. O sea, el hacer un estudio o una tesis de tumores mamarios acerca de, que no es por restarle trabajo o importancia, pero acerca de un marcador que nunca vamos a ser capaces de atacar con un fármaco, no tiene mucho sentido clínico, ¿de acuerdo? Entonces, a nuestro nivel lo que queremos es que algo que salte rápido a nuestros pacientes. Y ahí es donde la oncología comparada está muy, muy de moda. Lo sabéis ahora que más que de moda está adquiriendo la relevancia que tiene, y tenemos que tener en cuenta que hay una barbaridad de incidencia de cáncer, tanto en personas como en perros. Es un modelo de cáncer natural, espontáneo, son pacientes inmunocompetentes, ¿vale? Todos los ratones que he trabajado yo inyectándoles melanoma, etcétera, estaban inmunocomprometidos, aparte comparten nuestro mismo medio ambiente. Es muy, muy frecuente que alguno de los mayores genios de la oncología comparada, de oncología veterinaria, cuando van a dar una charla a un congreso de humana, que digan, bueno, tenemos este modelo de perros con melanoma, etcétera, hablan tanto de una hora de charla y acaba la charla y se levanta un médico y dice, bueno, pero ¿cómo le inyectáis el melanoma al perro? O sea, no son capaces de darse cuenta de que estos melanomas les salen de forma natural y espontánea, compartiendo con nosotros todo. A la hora de predictibilidad de las respuestas, etcétera, mucho mejor con los pacientes caninos y felinos. El tamaño del paciente, pues tomar muestras en un melanoma de un ratón que le has inyectado, pues como tengas que tomar muestras seriadas, te cargas al ratón, ¿vale?
Y sobre todo que se pueden compartir gastos entre las divisiones de salud animal y humanas a la hora de realizar estos estudios clínicos. Y un ejemplo perfecto es Paladia. Paladia se diseñó primero en veterinaria y luego saltó a humana. Primero saltó a humana antes que a veterinaria, porque es así, de las cosas van más rápido en humana, pero luego ha venido a veterinaria, ¿no? Entonces, ¿qué hitos, ya por acabar, qué hitos ha habido así en la oncología comparada gracias a todos estos estudios clínicos? Pues bien, primero se estableció, os pongo las cosas más importantes, pero se estableció en el 1980 el Veterinary Comparative Oncology Group. Después, en el 2000, realmente se formó el programa de oncología comparada y el consorcio de estudios de oncología comparada, que ya estaba subvencionado por el Instituto Nacional del Cáncer americano. El genoma canino se descubrió en el 2005, que eso fue un empujón tremendo a la mayoría de estos estudios, creándose el consorcio de oncología comparada y genómica en el 2006, justo un año después. Y ya en el 2008 fue cuando se estableció la primera reunión para guiar la medicina translacional entre perros y personas, algo muy importante. Esto es tan importante que hoy en día alguien que vaya a pedir una beca, ya sea de Harvard, del MIT, en cualquier sitio, si se da con un panel de revisores, donde hay muchas veces que hay veterinarios, y no vienen con un modelo, vamos a decir que Pantrean dice, no, pues voy a estudiar esta nueva vacuna contra el melanoma, y le vienen con un modelo de ratones y dice, bueno, pues si tienes un modelo en perros que ya está demostrado que es muy similar al de personas, ¿por qué no utilizas ese modelo de perros que es más similar? Entonces tienen que ya incluir los modelos caninos y felinos en este tipo de investigación, que además la idea es que esta forma de actuar sea mucho más, facilite que no exista ese valle de la muerte. Quiere decir que el perro entre dentro antes, digamos, de los ratones, o justo después de los ratones, o entre los fase 1 y fase 2, y la información que se saca a los perros redunde en que vaya más rápido los de humana, y al revés, que en humana, cuando ya se haya descubierto el fármaco, ese fármaco se puede utilizar en veterinaria, que al final es lo que nos interesa. Y estas son cosas que definitivamente pueden pasar y que nosotros ya estamos haciendo de manera más rápida. Por ejemplo, los estudios de combinación de quimioterapia y terapias teledirigidas se están realizando más rápido porque no hay tanta legislación en perros antes que en personas, con lo cual ahí podemos dar información. Y además se sabe que en perros las histologías y la respuesta a la quimioterapia son muy similares entre los carcinomas pues, de mama, los linfomas, los de cabeza y cuello, son muy similares entre los animales de compañía y pacientes humanos. Hay múltiples modelos, aquí os pongo un ejemplo de carcinoma mamario, etcétera. Y muchas iniciativas que ya llevan tiempo, ¿no? Esta diapositiva ya lleva tiempo y hay nuevas. Ahora hay un consorcio de medicina de tumores cerebrales que la verdad es que está avanzando mucho con el Instituto Nacional del Cáncer, y reuniones al máximo nivel entre veterinarios, oncólogos veterinarios, neurólogos veterinarios, neurocirujanos veterinarios y de humana, todo lo mismo pero de humana. Hay grupos de oncología comparada, consorcio de estudios clínicos, y esto ya a Europa también poco a poco va llegando, ¿vale? Y siempre me gusta poner esta diapositiva porque muchas veces lo que vemos en España son los ponentes americanos o gente que viene de allí, pero realmente porque ven ponencias, digamos, por el resto del mundo, no quiere decir que sean los que están moviendo la oncología realmente a nivel, a estos niveles, ¿no? O sea, donde se tiene que mover la oncología es con estudios de ese calibre, de descubrir nuevos fármacos. Estos son probablemente los máximos exponentes, algunos ya han fallecido, pero Doc Tham, David Dale, Chan Kana, Cherry London, toda esta gente
ha descubierto este tipo de fármacos, ha movido hacia adelante la oncología veterinaria, no simplemente viendo a ver qué estudio es mejor, o sea, qué protocolo es mejor para el linfoma de células T o de células B, que al final es algo que es mucho mejor descubrir la inmunoterapia que vaya a curar pacientes o que vaya a vivir medio año más o un año más de media, que realmente pelearnos por meses de supervivencias y han sido capaces de ver un poquito más allá del día a día, ¿vale? Algo que ha ayudado mucho es realmente tener un banco de tumores, y esto es lo que utilizan ahora los investigadores de medicina humana, donde yo me acuerdo participando en la residencia que cada vez que nos llegaban ciertos tumores estábamos en el proceso de llenar esos bancos. Pues bien, resulta que tienen 350 muestras de osteosarcoma, 300 muestras de linfoma, 50 de melanoma, y lo tienen a todos los tipos. Tienen muestras de cultivos celulares, de ARN, de DNA, y cada vez que un investigador de humana quiere investigar algo en esas muestras, la saca del banco y después piden que haya alguien que reponga esas muestras con otro paciente. Vale. Y ya esta sí que es la última diapositiva, acabar con otro ejemplo de la Universidad de Wisconsin. Esta ya es antiguo, es del año 2008, pero y las fotos también son antiguas. Pero bueno, en el osteosarcoma en personas, uno de los pocos fármacos que realmente ha hecho aumentar la supervivencia es el tripéptido de muramil, y ese fármaco se diseñó en veterinaria para perros. Se probó primero en perros, se demostró que funcionaba y pasó a medicina humana casi que directamente. Después no hemos tenido la suerte de poder utilizarlo otra vez en perros porque es extremadamente caro, pero esa sería la idea. Todavía seguíamos recibiendo muchas fotos de supervivientes de osteosarcoma gracias a este fármaco allí en la universidad. Pero bueno, es un poco la idea de lo que deberíamos hacer y que redunde en los pacientes, ¿vale?